Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de Introducción a las Ciencias Sociales? Vamos a cerrar este tema sobre la perspectiva teórica de Max Weber, revisando algunos de los aportes para las ciencias sociales. Y para revisar estos aportes lo vamos a hacer a partir de la visión que podría darnos para las ciencias sociales de esta pandemia del coronavirus. Vamos a revisar primero, después de algunas preguntas, como por ejemplo, si este tema de la pandemia es solamente un tema que tiene que ver con las ciencias como la medicina, la biología, la química, y vamos a ver que no, hay ciertos factores sociales que están interviniendo aquí y que tenemos que conocer. Primero que nada vamos a ponernos en contexto. Recordemos que esta pandemia empezó en la ciudad de Wuhan, en China, y en diciembre de 2019 fue cuando se dio la rápida propagación en esta ciudad. El día 8 de enero se decretó el bloqueo de la ciudad de Wuhan, con medidas muy estrictas sobre entrada, salida de las personas. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Además, dentro de la ciudad se estableció un toque de queda. Las personas tenían que permanecer encerradas y solamente podían salir para situaciones de emergencia, y el ejército y la policía estuvieron controlando que esto se cumpliera. El 11 de marzo, después de prácticamente 3 meses, la Organización Mundial de la Salud decretó al coronavirus como una pandemia que obviamente entonces tiene un alcance mundial. Y pues bueno, esta pandemia viene a sumarse a otros riesgos que ya señalaba Ulrich Beck en su libro La Sociedad del Riesgo, allá por 1986, como son el individualismo, la amenaza atómica, el cambio climático y algunas otras, como precisamente las cuestiones biológicas y de la salud. Vamos a continuar ahora con una pregunta que se plantea Weber de fondo sobre los procesos y fenómenos sociales y cómo es que las cosas llegan a ser dentro de las sociedades. Es decir, cómo es que estamos actualmente en esta situación de esta manera, de este modo. Pudo haber sido de diferente manera, pero lo es. Estamos en esta situación y bueno, vamos a ver que hay algunos factores que, de acuerdo con los especialistas, están influyendo en la rápida propagación de este virus y en su letalidad, como pueden ser la calidad de los sistemas sanitarios y el acceso a la salud pública en algunos países, como por ejemplo en China, donde fue primero este brote, donde prácticamente las instancias hospitalarias y médicas se vieron rebasadas. Si las personas cuentan con acceso a servicios médicos, de salud, hospitalarios, y qué capacidad para contener este tipo de situaciones tienen implementados los gobiernos. Obviamente nadie estaba preparado para esto y bueno, más o menos algunos contaban con ciertas condiciones. Por otro lado están los factores políticos que tienen que ver con la rápida toma de decisiones y qué tipo de decisiones están tomando los gobiernos, tales como el aislamiento social, tales como la sana distancia, establecer cercos, lineamientos, toques de queda. Depende mucho de qué tipo de medidas se están tomando y con qué rapidez lo están haciendo. Y por el otro lado tenemos factores demográficos como cuánta población se tiene, la densidad poblacional, los grupos poblacionales de edad. Pensemos por ejemplo en los países como de la Europa mediterránea, donde el promedio de edad es casi de 40 años. Es una población que se le llama envejecida. Estas características hacen que la propagación del virus tenga ciertas características. Y por otro lado, pues vamos a encontrar algunos otros factores asociados, como por ejemplo, si bien es cierto que en algunos países como España e Italia tienen estas características, hay otros países dentro del concierto europeo, por ejemplo, que tienen estas mismas características y sin embargo el virus en su propagación y en su letalidad tuvo otras características. ¿Qué explica los diferentes patrones de comportamiento del contagio por grupos de edad en los países observados? Y bueno, aquí tenemos una gráfica que que incluye España, Italia, Alemania, bueno, tenemos a Corea del Sur como
una comparación sobre un país asiático y vamos a ver cómo en el caso de España e Italia sigue una curva ascendente. La línea que está en la parte inferior representa los días de contagio a partir de la detección del primer caso hasta los 34 días, y en la vertical encontramos en cantidad de miles los afectados por este virus. Vamos a ver el tipo de curva que tiene España, que tiene Italia, mientras que por el otro lado vemos como el ascenso en los casos, por ejemplo, en Corea del Sur es muy tenue, a pesar de que se mantiene más o menos como ascendiendo, pero de manera muy lenta, lo que propicia que los sistemas de salud de los países, de este país en particular, pueda responder a las exigencias y demandas que plantea este virus. ¿Qué es lo que está influyendo? Bueno, pues lo que está influyendo también en la propagación del COVID y en su letalidad es las conductas de las personas, que es un aspecto cultural. ¿Qué tipos de conductas son las que están influyendo? Vamos a ver aquí dos casos. El caso, por ejemplo, de Italia y de España, países que están dentro del concierto europeo, pero que tienen una tradición de relaciones afectivas, muchas relaciones afectivas. Las familias generalmente se consideran familias, a la familia nuclear, a la familia extensa, los abuelos, los tíos, los primos, la parentela. Existe la tradición de estar conviviendo constantemente con ellos. Los abuelos visitan las casas de los nietos visitan las casas de los abuelos, de los tíos, de los primos, y existe la necesidad de socializar de manera directa, cara a cara, ser afectuoso, el contacto físico, etc. Es decir, tenemos, de acuerdo con Weber, tenemos un tipo de acción social orientada por la tradición y por los afectos, mientras que en cuanto al significado de estas, atribuido a este tipo de acciones, tenemos que es bidireccional, es decir, que guarda un mismo sentido de afecto y de procuración de afecto, y además podemos ver que han sido durables a través del tiempo, es decir, este tipo de tradiciones han perdurado en estos países. También tenemos este mismo tipo de comportamientos en estos países hacia el trabajo. En el área de trabajo se encuentran no solamente compañeros de trabajo, sino amistades que se tratan de la misma manera. El apretón de manos, el abrazo, el beso, es decir, el contacto físico. También entre los compañeros de trabajo pues se busca muchas veces al amigo, al compadre, al padrino de los hijos, etcétera. Estos son el tipo de comportamientos que van a explicar en parte también por qué el comportamiento así en estos países. Estas son las formas de relación que pueden estar propiciando que en estos países el COVID esté teniendo un mayor desarrollo. En México tenemos una situación similar en cuanto a la situación de la demostración de relaciones afectivas, pero están apareciendo también nuevas formas de relación. Recordemos que lo que Weber señala, que cuando las sociedades cambian producto del significado que se le da a las acciones sociales y a las interrelaciones sociales. Las acciones sociales son tipos de acciones concretas que están orientadas hacia las otras personas, mientras que las relaciones sociales se refiere al significado, al tiempo que tiene la relación dentro del conjunto social. Están surgiendo nuevas formas de relación, por ejemplo, el trabajo en casa. Esta nueva forma de relación tiene que ver con que el espacio que se consideraba privado, que es el hogar, pues bueno, finalmente se convierte en un espacio público donde también, a la par de que convives con el cuidado de los hijos y con la manutención de la casa, al mismo tiempo pues ustedes están viendo, por ejemplo, en la parte posterior una parte de mi casa, es decir, el espacio se convierte en un espacio semi público o público, porque pues bueno, vamos a permitir que se muestren partes de nuestras casas, de un espacio que consideramos personal y público a través del trabajo en casa. Por otro lado está el aislamiento, este aislamiento que se da sobre todo para las personas que viven solas, en el caso de México, de Europa y de algunos países de Europa, como es el caso de Italia y de España, pues el aislamiento es casi siempre para las personas adultas. Cada vez hay más personas que deciden, que optan o que deciden o que no les queda otra que vivir solas, y sobre todo en el caso de los adultos mayores, lo que puede generar o incrementar los casos de angustia, depresión, mortificación y estrés.
sobre todo entre las personas adultas, por las cuales se tiene que pensar qué es lo que se va a hacer, qué medidas se van a tomar. Y por otro lado está el proceso de sobreinformación. Estamos constantemente bombardeados al estar expuestos y tener que estar en contacto, por ejemplo, a través del celular y del WhatsApp, o del Facebook, o del correo, o a través de canales de YouTube, o a través del correo electrónico. Pues tenemos una sobrecarga de información, lo que genera estados de ansiedad, de angustia, de estrés. Ustedes seguramente cuando están elaborando sus trabajos o teniendo clases, ahorita en línea, en esta contingencia, pues seguramente que si se tienen que pasar en modo, que si por Face, que si por el correo, que si por otra plataforma, que si clases virtuales por Zoom. Entonces es una sobreinformación y un sobremanejo de dispositivos que están generando nuevas formas de relación, pero también nuevos comportamientos. Tenemos además otra cosa que mencionaba Weber, que es el caso de la burocracia, los tipos de gobierno y dominación eh, que hay en los diferentes países. A ello también responde, o sea, las medidas que se están tomando y la rapidez con que se están tomando y que tienen que ver con la rápida propagación o no del COVID a lo largo del tiempo, tiene que ver con esto de los tipos de dominación. Pensemos, por ejemplo, en un gobierno como el de China, donde el tipo de dominación es más bien tradicional. Se considera que el gobierno debe ser obedecido por tradición, existe una tradición autoritaria. China es una república, pero una república con medidas bastante y leyes bastante estrictas, donde los derechos humanos son apenas mencionables. Tenemos, por ejemplo, el caso de México, donde podríamos decir que existe un tipo de más bien de dominación semilegal, más bien basado en las características que se le atribuyen al líder, a un líder como el presidente de la República, que dice basar su autoridad en una autoridad moral, es decir, en unas características que se atribuyen a él de manera personal, y por el otro lado tenemos los países del concierto europeo, que tienen una tradición mucho más liberal y que por lo tanto están menos dispuestos, tanto los gobiernos como su población, a sacrificar las garantías individuales de las personas, y están menos dispuestos posiblemente a cerrar bares, a impedir el tránsito de las personas en la calle, bloquear o suspender definitivamente el transporte, etcétera. O sea, responde también a cierta naturaleza, digámoslo así, de los gobiernos y del tipo de burocracia y dominación que tenemos en estos países, el tipo de medidas y la prontitud con que se pueden. Bien, para finalizar, ¿qué otras preguntas nos quedaría analizar desde la perspectiva de Weber? Recuerden que Weber es un pensador de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que no está viendo una pandemia, lo que él está viendo es una situación del desarrollo del capitalismo y algunos conflictos y guerras que ha habido en Europa. Weber es un convencido de que los seres humanos somos capaces de desarrollar nuestras capacidades y que tenemos capacidades que nos hacen diferentes del resto de los seres vivos de este planeta, y una de esas es el lenguaje, una de esas capacidades, y la otra es la capacidad de pensar de manera compleja y por lo tanto de razonar de diferentes maneras. Bueno, ¿qué otras preguntas nos quedan en este momento que estamos de esta pandemia en las diferentes partes del mundo? Primero, ¿por qué obedecemos? Tenemos la costumbre de obedecer, tenemos una tradición cultural y histórica de obedecer las reglas y de obedecer al gobierno. ¿Por qué? Por tradición, por costumbre, porque así ha sido siempre, o lo hacemos mientras nos es conveniente, mientras sirve para nuestros fines, o lo hacemos porque creemos que las leyes representan un bien colectivo que puede ayudar de manera personal e individual a formar vínculos de solidaridad y a mantener la seguridad. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Qué sentido y significado tienen las leyes, las disposiciones, por ejemplo, frente al COVID, de aislamiento, de mantente en casa, de la sana distancia, de cerrar ciertas áreas comunes y de convivencia? ¿Cuál es el significado y sentido que nosotros le atribuimos y por lo cual actuamos en consecuencia? ¿Cuál será esta nueva forma de normalidad a la que vamos a regresar, que seguramente no será igual a la anterior? ¿Qué nuevas formas de relación emergerán?
qué hábitos y costumbres habremos generado. Piensen, por ejemplo, que los psicólogos señalan que cuando nosotros queremos fortalecer un hábito o formarlo, necesitamos entre 30 y 60 días. Piensen en el tiempo que nosotros llevamos ya dentro del proceso de aislamiento y todavía lo que se va a extender en la mayoría de los estados de la República, pues qué tipo nuevo de normalidad tendremos, qué nuevo tipo de comportamientos y significaciones tendremos hacia las acciones sociales y hacia las interrelaciones que tenemos en esta nueva normalidad. ¿Qué otros factores estarán influyendo? Como por ejemplo las nuevas formas de valoración, el papel que jugará finalmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a qué nos quedaremos habituados, esto del aislamiento de las personas y qué efectos tendrá en los procesos de socialización y de interacción entre las gentes, y cómo es que afectará de manera positiva, negativa y más allá de la valoración, cómo se manifestará, es decir, cómo esta nueva realidad llegará a ser lo que será en su momento. Y pues bueno, por el momento pues eso es todo. Espero que el video les haya resultado ilustrativo. Recuerden que estamos en etapa de contingencia. Piensen en lo que es este trabajo. Debe ver sobre qué sentido le damos a lo que estamos realizando, qué significado tiene para nosotros. Es muy importante porque eso moviliza en parte las decisiones que tomamos. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día.